Un mensaje del cielo para ti. Si estás escuchando esto, no es coincidencia. Dios mismo ha guiado tus pasos hasta aquí porque quiere recordarte algo. Él está a punto de actuar a tu favor. Tal vez vienes cansado de luchar, con el corazón lleno de preguntas y con lágrimas que nadie más entiende, pero el Señor no te ha olvidado. La fe en Dios es el puente que une tu necesidad con su milagro. La Biblia lo declara en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no es del pasado, es para ti hoy. Aunque sientas que todo está perdido, recuerda que los milagros de Dios se manifiestan en medio de lo imposible. Quizá tu alma necesita paz interior en medio de una tormenta. Quizá tu cuerpo clama por sanidad espiritual, o tu mente necesita fortaleza espiritual para resistir. Déjame decirte que la gracia divina está disponible ahora mismo. No importa lo que digan los diagnósticos, las circunstancias o los pensamientos de derrota. Cuando la presencia del Espíritu Santo interviene, lo que parecía cerrado se convierte en una puerta abierta. Mira la vida de José. Pasó de ser vendido como esclavo a convertirse en gobernador de Egipto. Todo parecía contrario a las promesas de la Biblia que lo sostenían, pero al final comprendió que el propósito de Dios nunca se detuvo. Así también, lo que hoy parece tu fracaso puede ser el camino hacia tu restauración divina. La ciencia ha descubierto que quienes mantienen esperanza en Cristo desarrollan más resiliencia y fuerza interior frente a la adversidad. Lo que llaman optimismo, nosotros lo entendemos como confianza en Dios, esa certeza de que incluso en la oscuridad, la palabra de Dios sigue siendo lámpara a nuestros pies. Por eso, no ignores este momento. Es una invitación celestial para detener tu ansiedad y poner tu fe en Dios. Tu oración de la noche de hoy puede convertirse en la llave que abra las puertas que tanto esperas. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, confío en que actuarás a mi favor. Escríbelo como declaración de que eliges creer en la victoria en la fe que Dios te promete. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen tu esperanza en Cristo, que te llenan de consuelo en Dios y que confirman que los milagros de Dios siguen siendo reales. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que el Señor no llega tarde, porque su fe puede renacer con una palabra. Escribe ahora: Señor, confío en que actuarás a mi favor. Porque este puede ser el día en que tu vida cambie para siempre, cuando sientes que todo está en tu contra. Hay días en que las cargas pesan tanto que parece que el cielo está cerrado. Las respuestas no llegan, las puertas no se abren y la esperanza se va apagando. Quizá te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios no ha dejado de obrar. Aunque no lo veas, Él está preparando el escenario para tu milagro. Job lo experimentó. Perdió todo en un abrir y cerrar de ojos: familia, salud y bienes. Sus amigos lo juzgaron y su esposa le dijo que maldijera a Dios. Pero Job eligió mantener su fe en Dios. Al final, el Señor le devolvió el doble de lo perdido, mostrando que su propósito de Dios siempre es perfecto. La paciencia espiritual no es fácil, pero es poderosa. Cada día que eliges esperar con confianza en Dios, estás declarando victoria en la fe, aún sin ver resultados. Esa confianza se convierte en un testimonio vivo de que la palabra de Dios nunca falla.
La ciencia confirma que la esperanza en Cristo y la oración constante reducen la ansiedad, fortalecen la mente y producen paz interior. Lo que llaman regulación emocional, la Biblia lo describe como consuelo en Dios y fortaleza espiritual para resistir. Jesús mismo prometió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también aseguró, confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eso significa que tus batallas no son el final, sino la antesala de los milagros de Dios. Quizá hoy tu oración de la noche parece repetitiva, como si hablaras al vacío, pero cada palabra que pronuncias está siendo escuchada y atesorada en el cielo. Cada lágrima es semilla de restauración divina, cada clamor es fuerza en la oración que abre camino a lo imposible. Por eso, no te rindas. Haz un acto de fe ahora mismo y escribe en los comentarios, Señor, sé que estás obrando a mi favor. Escríbelo como declaración pública de confianza en Dios, aunque tus ojos aún no vean la respuesta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí fortalecemos la fe en Dios, celebramos las promesas de la Biblia y recordamos juntos que la presencia del Espíritu Santo es real. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando en silencio, porque puede ser la chispa de esperanza en Cristo que necesita. Escribe ahora, Señor, sé que estás obrando a mi favor. Porque cuando eliges confiar, estás declarando que la victoria en la fe ya está escrita en tu historia. El silencio que prepara milagros. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando oramos y parece que Dios guarda silencio. Ese silencio pesa, duele y muchas veces lo interpretamos como abandono. Pero la verdad es esta: cuando Dios calla, en realidad está trabajando en lo invisible para cumplir sus promesas de la Biblia. El profeta Elías lo vivió. Esperaba a Dios en el fuego, en el viento y en el terremoto, pero lo encontró en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Eso significa que el silencio no es ausencia, sino una manera distinta en la que la presencia del Espíritu Santo se revela. Quizá ahora mismo tu vida parece un desierto, pero ese aparente vacío es el taller donde Dios moldea tu carácter y fortalece tu fe en Dios. La paciencia espiritual que ejercitas en esos tiempos de espera es el terreno donde germinan los milagros de Dios. Como la semilla bajo tierra que permanece oculta antes de brotar, así también cada oración de la noche que haces está preparando una cosecha futura. Job, después de un largo silencio, escuchó finalmente la voz de Dios y comprendió que incluso en el dolor había propósito de Dios. José, durante años en la cárcel, pensó que había sido olvidado, pero en el tiempo señalado fue exaltado. Todos ellos nos muestran que la esperanza en Cristo no defrauda. La ciencia también ha comprobado que quienes logran sostener la calma en medio de la incertidumbre desarrollan mayor paz interior, resiliencia y fortaleza espiritual. Lo que la psicología llama equilibrio emocional, la Biblia lo llama consuelo en Dios y victoria en la fe. Por eso, si hoy sientes que el cielo guarda silencio, no pienses que tu oración se perdió. Cada clamor, cada lágrima, cada acto de confianza en Dios está siendo registrado, y en el momento perfecto, la restauración divina se manifestará con poder. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios, Señor, confío en tu silencio. Escríbelo como una declaración de que eliges creer que incluso cuando no escuchas respuesta, Dios sigue obrando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal.
Aquí compartimos mensajes que fortalecen tu esperanza en Cristo, que recuerdan las promesas de la Biblia y que reafirman que la gracia divina nunca falla. Comparte este video con alguien que esté enfrentando el aparente silencio de Dios, porque este mensaje puede devolverle la fuerza en la oración. Escribe ahora: Señor, confío en tu silencio, porque lo que hoy parece ausencia, mañana será testimonio de milagros de Dios en tu vida. La paciencia que abre los cielos. Vivimos en una generación que lo quiere todo rápido, respuestas inmediatas, resultados visibles, soluciones sin demora. Pero el reino de Dios funciona bajo otro ritmo. La paciencia espiritual no es resignación, es la llave que abre los cielos en el tiempo perfecto de Dios. El pueblo de Israel lo experimentó en Jericó. Durante 6 días marcharon alrededor de la ciudad sin ver cambio alguno. Cada vuelta parecía inútil, pero en el 7º día, al sonido de las trompetas y al grito de fe en Dios, los muros cayeron. Josué 6:20. Esa victoria en la fe no llegó por la fuerza humana, sino por la perseverancia en obedecer la palabra de Dios. Quizá hoy sientes que das vueltas alrededor de un muro que no se mueve. Has hecho oración de la noche tras oración, y todo parece igual. Pero lo invisible no significa inactividad. En cada día de espera, la gracia divina está obrando. Tu paciencia espiritual es semilla que pronto dará fruto en milagros de Dios. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa. José soportó el pozo y la cárcel antes de alcanzar el propósito de Dios. David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono. Todos ellos vivieron lo mismo. Las promesas de la Biblia se cumplen en el tiempo de Dios, no en el nuestro. La ciencia también enseña que quienes saben esperar desarrollan más paz interior, resiliencia y fortaleza espiritual. Lo que llaman tolerancia a la frustración, la fe lo llama confianza en Dios, certeza de que lo invisible ya está siendo preparado. Por eso, no te canses de esperar. Cada día de paciencia espiritual te acerca más al cumplimiento de lo que Dios habló sobre ti. Cada lágrima recogida, cada clamor levantado, es parte de la restauración divina que viene. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, espero en tu tiempo perfecto. Escríbelo como declaración pública de tu confianza en Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí recordamos que la esperanza en Cristo nunca se apaga, que el consuelo en Dios es real y que la presencia del Espíritu Santo fortalece cada día. Comparte este mensaje con alguien que esté cansado de esperar, porque su fe puede renovarse con una palabra. Escribe ahora: Señor, espero en tu tiempo perfecto, porque la paciencia espiritual no retrasa el milagro, lo prepara. La gracia que levanta al caído, todos hemos fallado. Todos hemos tropezado en el camino, y muchas veces la culpa nos hace pensar que ya no somos dignos de recibir nada de Dios. Pero escucha esta verdad: la gracia divina no se basa en lo que hiciste, sino en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Pedro lo vivió en carne propia, prometió fidelidad y sin embargo negó a Jesús 3 veces. Sus lágrimas fueron amargas, convencido de que había arruinado todo. Pero el Señor resucitado lo buscó, lo llamó por su nombre y lo restauró con amor. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17.
Eso nos recuerda que nuestras caídas no cancelan el propósito de Dios, porque los milagros de Dios se manifiestan incluso en medio de la debilidad. Quizá tú también cargas con errores del pasado. Tal vez piensas que tu historia está rota. Pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que la restauración divina es posible. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará como testimonio para otros. La ciencia también confirma el poder de soltar la culpa. Quienes logran perdonarse experimentan más paz interior, mayor fortaleza espiritual y sanidad espiritual. Lo que la psicología llama resiliencia, la Biblia lo nombra confianza en Dios, certeza de que su amor es más grande que cualquier error. Mira la vida de Pablo. Pasó de ser perseguidor de cristianos a ser apóstol de la esperanza en Cristo. Su pasado no lo definió. La gracia divina lo transformó. Así también, tu pasado no dicta tu futuro. No te quedes en el lamento. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, recibo tu gracia y tu perdón. Escríbelo como señal de que eliges levantarte por la palabra de Dios y no por tus sentimientos de culpa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí recordamos juntos que el consuelo en Dios es real, que las promesas de la Biblia son firmes y que la victoria en la fe es posible para todos los que se levantan en su gracia. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que aún hay un nuevo comienzo en Dios. Escribe ahora: Señor, recibo tu gracia y tu perdón. Porque lo que hoy parece ruina, en manos de Dios se convierte en restauración. La fe que mueve montañas, Jesús lo dijo con claridad en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta es la esencia de la victoria en la fe, creer que lo imposible puede suceder cuando tu confianza en Dios está firme. Abraham nos enseñó este principio. Humanamente era imposible que tuviera un hijo, pero se aferró a las promesas de la Biblia y vio cumplido lo que parecía inalcanzable. La fe en Dios no ignora la realidad. La enfrenta con la certeza de que los milagros de Dios son más grandes que cualquier diagnóstico o circunstancia. Pedro también lo experimentó al caminar sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Cristo, lo imposible se volvió posible, pero cuando se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. La esperanza en Cristo es lo que sostiene al creyente en medio de las tormentas de la vida. La ciencia también respalda la importancia de la fe. Estudios muestran que quienes creen en algo más grande que ellos mismos desarrollan mayor paz interior, resiliencia y fortaleza espiritual. Lo que los expertos llaman motivación trascendente, la palabra de Dios lo define como confianza en que el propósito de Dios se cumplirá. Quizá tú hoy enfrentas un monte, un problema familiar, una deuda impagable, una enfermedad que desafía tu fe. Pero recuerda, la oración de la noche, acompañada de paciencia espiritual, puede ser la llave que derribe ese obstáculo. Tu fuerza en la oración no depende de ti, sino del poder de la presencia del Espíritu Santo. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, mi fe está en ti. Escríbelo como declaración pública de que eliges creer en lo invisible más que en lo visible. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes que fortalecerán tu esperanza en Cristo, que traerán consuelo en Dios y que te recordarán que los milagros de Dios no tienen límite. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su fe puede mover montañas. Escribe ahora: Señor, mi fe está en ti.
porque lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. La oración que abre puertas cerradas. Hay puertas en la vida que parecen imposibles de abrir. Oportunidades perdidas, relaciones rotas, diagnósticos que traen temor, deudas que no ceden. Pero Jesús mismo lo afirmó en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso significa que cada oración sincera es una llave que puede abrir puertas cerradas por años. Daniel lo sabía. A pesar de un decreto que prohibía orar, siguió doblando rodillas 3 veces al día. Esa fuerza en la oración no lo libró del foso de los leones, pero sí atrajo la presencia del Espíritu Santo que cerró las fauces de las bestias. Así también, tu oración de la noche quizá no te saque de la prueba al instante, pero asegurará que Dios camine contigo hasta darte victoria en la fe. Las promesas de la Biblia aseguran que nada es demasiado difícil para el Señor. Abraham y Sara, aunque viejos, recibieron un hijo. Ana, estéril, dio a luz a Samuel. Pedro, encarcelado, vio abrirse las puertas de hierro por la intervención de un ángel. Estos milagros de Dios nos enseñan que el propósito de Dios siempre se abre paso. La ciencia también ha estudiado el impacto de la oración. Quienes oran constantemente desarrollan más paz interior, mejor sanidad espiritual y mayor fortaleza espiritual. Lo que llaman resiliencia emocional, la fe lo reconoce como gracia divina que sostiene día tras día. Por eso, aunque sientas que tus oraciones no son escuchadas, sigue clamando. Cada palabra es incienso que sube al cielo, cada lágrima es recogida por Dios, cada acto de confianza en Dios se convierte en restauración divina a su tiempo. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, abro puertas con mi oración. Escríbelo como testimonio de que crees que tus palabras tienen poder cuando están alineadas con la palabra de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí recordamos juntos que la esperanza en Cristo no se apaga, que el consuelo en Dios es real y que los milagros de Dios siguen ocurriendo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que sus oraciones no se pierden. Escribe ahora: Señor, abro puertas con mi oración, porque cada clamor es una llave que mueve la mano de Dios. La esperanza que sostiene en medio de la tormenta, cuando las olas de la vida golpean fuerte y los vientos de la adversidad amenazan con hundir tu barca, lo primero que se tambalea es la esperanza. Pero la Biblia dice en Hebreos 6:19, la esperanza que tenemos es como ancla del alma, segura y firme. Esa esperanza en Cristo no es un simple deseo, es una certeza que sostiene aún en los momentos más oscuros. Los discípulos lo vivieron cuando estaban en medio del mar y una tormenta casi los destruye. Ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús, con una sola palabra, calmó el viento y el mar. Marcos 4:39. Eso es lo que Él quiere recordarte hoy. Aunque las aguas de la preocupación, de la enfermedad o de la soledad quieran arrastrarte, su presencia del Espíritu Santo sigue teniendo autoridad para traer paz interior y victoria en la fe. Jeremías también encontró esa fuerza en medio de la ruina. Rodeado de dolor y pérdida, declaró: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Ese es el consuelo en Dios que sostiene cuando ya no hay razones humanas para creer. La ciencia confirma que quienes mantienen esperanza tienen mayor resiliencia, mejor salud emocional
y más fortaleza espiritual. Lo que los expertos llaman optimismo, la Biblia lo define como confianza en Dios, que abre camino a los milagros de Dios y a la restauración divina. Quizá hoy tu vida se siente como un barco en medio de una tormenta interminable, pero recuerda, el propósito de Dios no termina en el caos, sino en la calma. Tu paciencia espiritual en medio de la tormenta es testimonio de que tu fe en Dios sigue viva. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, mi esperanza está en ti. Escríbelo como declaración pública de que eliges creer en las promesas de la Biblia por encima de las circunstancias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen la fe en Dios, que nos recuerdan la gracia divina y que nos llenan de sanidad espiritual. Comparte este video con alguien que esté atravesando una tormenta, porque puede encontrar en esta palabra la esperanza en Cristo que necesita para seguir adelante. Escribe ahora: Señor, mi esperanza está en ti, porque mientras el mundo ve tormenta, tú ya tienes ancla en Cristo, la paz que guarda tu corazón. El mundo define la paz como ausencia de problemas, pero Jesús enseñó algo más profundo, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. En Juan 14:27 declaró: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz interior es un regalo divino que sobrepasa todo entendimiento humano. Los discípulos la vivieron cuando, en medio de una tormenta, Jesús dormía en la barca. Ellos estaban desesperados, convencidos de que iban a morir. Pero el Señor, con calma, reprendió al viento y al mar. Esa escena revela que la verdadera paz no es la ausencia de tormentas, sino la seguridad de que Cristo está en medio de ellas. Quizá hoy tu corazón está lleno de ansiedad. Las cuentas, los diagnósticos, las preocupaciones parecen ahogarte, pero la fe en Dios te recuerda que no estás solo. La presencia del Espíritu Santo guarda tu mente y tu espíritu, dándote la fortaleza espiritual necesaria para atravesar cualquier valle. Filipenses 4:7 lo asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa de Dios es una medicina para el alma. Lo que la psicología llama regulación emocional, la Biblia lo llama consuelo en Dios. Incluso la ciencia lo confirma. Las personas que practican la oración de la noche y la meditación en la palabra de Dios reducen el estrés, mejoran su salud y encuentran sanidad espiritual. Lo que parece una práctica sencilla es en realidad una puerta hacia milagros de Dios en lo más profundo del corazón. Por eso, no permitas que la ansiedad gobierne tu vida. Tu confianza en Dios es la clave para que esta paz interior fluya. Recuerda, el enemigo quiere robar tu serenidad, pero Cristo ya te dio la victoria en la fe. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, recibo tu paz en mi corazón. Escríbelo como testimonio de que eliges creer en las promesas de la Biblia por encima del miedo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes que fortalecen tu esperanza en Cristo, que celebran la gracia divina y que reafirman que el propósito de Dios sigue intacto en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite paz en medio del caos, porque puede ser respuesta para su alma. Escribe ahora: Señor, recibo tu paz en mi corazón. Porque donde otros ven tormenta, Dios ya está declarando calma. El consuelo que viene de Dios
Hay dolores que las palabras humanas no pueden sanar: la pérdida de alguien amado, la traición de un amigo, el peso de un fracaso. En esos momentos, lo que más necesitamos no es una explicación, sino un abrazo del cielo. La Biblia lo dice en 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese consuelo en Dios no siempre cambia las circunstancias, pero cambia el corazón. Nos recuerda que no estamos solos, que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros aún en medio del dolor. Como un padre que toma en brazos a su hijo herido, Dios te sostiene cuando sientes que no puedes más. María Magdalena lo experimentó frente al sepulcro vacío. Lloraba desconsolada creyendo que todo había terminado. Pero Jesús la llamó por su nombre, y en ese instante su tristeza se transformó en esperanza en Cristo. Juan 20, 16. Ese es el poder de los milagros de Dios, traer luz donde solo había oscuridad. José también vivió este principio. Traicionado y encarcelado, parecía abandonado, pero en su tiempo Dios lo levantó y lo puso en un lugar de honra. El dolor de su pasado se convirtió en el testimonio de la restauración divina y en parte del propósito de Dios para salvar a muchos. La ciencia confirma que quienes encuentran apoyo en su fe desarrollan mayor fortaleza espiritual y sanidad espiritual en medio del sufrimiento. Lo que la psicología llama resiliencia, la palabra de Dios lo llama victoria en la fe. Por eso, no desprecies tus lágrimas, cada una de ellas tiene valor delante del Señor. El Salmo 56, 8 dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su odre, como recordatorio de que nada de lo que sufrimos es ignorado. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, recibo tu consuelo en mi dolor. Escríbelo como declaración de confianza en Dios, aun cuando tu corazón esté herido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí fortalecemos juntos la fe en Dios. Celebramos las promesas de la Biblia y recordamos que la gracia divina sostiene aún en las noches más oscuras. Comparte este mensaje con alguien que necesite un abrazo del cielo, porque este consuelo puede ser la llave de su restauración divina. Escribe ahora: Señor, recibo tu consuelo en mi dolor. Porque cuando el mundo no tiene respuestas, Dios siempre tiene su presencia, la fortaleza que viene del Espíritu Santo. Hay momentos en los que sentimos que ya no queda fuerza para seguir. Los problemas se acumulan, la mente se cansa y el corazón parece rendirse. Pero ahí es cuando se cumple la promesa de Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa fortaleza espiritual no proviene de ti, sino de la presencia del Espíritu Santo que te sostiene. Pablo lo entendió cuando pidió 3 veces que Dios quitara su aguijón, y la respuesta fue clara: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La gracia divina no eliminó la dificultad, pero sí le dio la fuerza necesaria para continuar. Lo mismo sucede contigo. Aunque tus fuerzas humanas se agoten, el poder de Dios se perfecciona en ti. David también lo demostró al enfrentar a Goliat. No confió en armaduras ni en su propia capacidad, sino en la fe en Dios. Con una piedra y un corazón confiado en el propósito de Dios, obtuvo la victoria en la fe que parecía imposible. La ciencia también confirma que quienes viven con una fe sólida desarrollan más paz interior, resiliencia y sanidad espiritual en medio de las pruebas.
Lo que llaman equilibrio emocional, nosotros lo entendemos como consuelo en Dios y confianza en Dios, que nos da la capacidad de levantarnos una y otra vez. Tal vez hoy sientas que tu oración de la noche ya no tiene fuerzas, que tus palabras se apagan. Pero escucha, Dios no necesita tu elocuencia, necesita tu corazón dispuesto. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles, y esa es la mayor fuerza en la oración que puedes tener. Por eso, no midas tu capacidad por lo que sientes, sino por lo que Dios promete. Él es tu refugio y tu restauración divina. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, recibo tu fortaleza hoy. Escríbelo como señal de que eliges creer en su palabra de Dios por encima de tus debilidades. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes que fortalecen la esperanza en Cristo, celebran los milagros de Dios y recuerdan que la gracia divina siempre llega a tiempo. Comparte este video con alguien que se sienta cansado, porque Dios puede usarlo para darle nuevas fuerzas. Escribe ahora: Señor, recibo tu fortaleza hoy, porque cuando tus fuerzas se terminan, comienza el poder de Dios en tu vida. El poder de las promesas de Dios. Cuando todo alrededor parece incierto, hay algo que permanece inamovible: las promesas de la Biblia. Números 23:19 nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es la base de nuestra confianza en Dios. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Josué pudo declarar al final de su vida: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Esa certeza nos enseña que la paciencia espiritual no es pérdida de tiempo, sino preparación para ver los milagros de Dios manifestarse en el momento exacto. Abraham esperó años para tener a Isaac, y aunque todo parecía contrario, eligió mantener su fe en Dios. José pasó por la traición y la cárcel, pero la restauración divina llegó y lo convirtió en gobernador de Egipto. María recibió la palabra del ángel y creyó, aún sin entenderlo todo. Cada uno de ellos vivió la esperanza en Cristo y alcanzó lo prometido. La ciencia confirma que quienes tienen convicciones firmes y un sentido espiritual profundo desarrollan más paz interior y fortaleza espiritual. Lo que llaman resiliencia, la Biblia lo llama victoria en la fe, sostenerse en la palabra de Dios cuando todo lo demás tambalea. Quizá tú también tienes promesas que aún no se han cumplido, una sanidad espiritual que esperas, un hijo por el que oras, una puerta que parece cerrada. Pero escucha, Dios no se olvida de lo que habló sobre tu vida. El consuelo en Dios es recordar que su gracia divina nunca falla y que su propósito de Dios se cumplirá. Por eso, no te rindas. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, creo en tus promesas. Escríbelo como declaración pública de tu confianza en Dios y de tu fuerza en la oración mientras esperas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí fortalecemos juntos la fe en Dios, celebramos las promesas de la Biblia y recordamos que la presencia del Espíritu Santo siempre trae esperanza en Cristo. Comparte este video con alguien que necesite aferrarse a las promesas de Dios, porque una sola palabra del cielo puede cambiarlo todo. Escribe ahora: Señor, creo en tus promesas, porque lo que Él dijo se cumplirá en tu vida en el tiempo perfecto. La victoria que nace de la fe.
El mundo suele medir la victoria por logros visibles, dinero o poder. Pero la Biblia enseña algo diferente. La verdadera victoria en la fe se alcanza cuando tu corazón permanece firme en la confianza en Dios, aun cuando tus ojos no vean nada. Primera Juan 5:4 declara: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la clave. No es tu esfuerzo humano el que te garantiza el triunfo, sino tu fe en Dios. David enfrentó a Goliat sin espada ni armadura, solo con la seguridad de que el propósito de Dios estaba con él. Cada piedra lanzada era fruto de la confianza en las promesas de la Biblia. Esa fe lo llevó a experimentar milagros de Dios que nadie pensaba posibles. Pablo, encarcelado y golpeado, seguía cantando himnos en la noche. Esa oración de la noche en medio del dolor provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Hechos 16, 25, 26. Ese es el poder de la fuerza en la oración, transformar la derrota en restauración divina. La ciencia confirma que quienes viven con fe y esperanza en Cristo desarrollan mayor paz interior, resiliencia y fortaleza espiritual. Lo que los psicólogos llaman resiliencia, la Biblia lo describe como consuelo en Dios, la capacidad de mantenerse firme porque sabes que Dios está contigo. Quizá hoy enfrentas gigantes modernos, deudas, diagnósticos médicos, rupturas familiares. Pero recuerda, tu victoria no depende de lo que ves, sino de en quién confías. La presencia del Espíritu Santo está contigo y te capacita para seguir adelante. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, mi victoria está en la fe. Escríbelo como testimonio de que eliges creer en la palabra de Dios más que en lo que dicta tu realidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí celebramos las promesas de la Biblia, fortalecemos la fe en Dios y recordamos que los milagros de Dios son reales. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que, aunque el camino sea difícil, la victoria en la fe ya está asegurada. Escribe ahora: Señor, mi victoria está en la fe. Porque lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio. El propósito eterno de tu vida. Hay momentos en los que pensamos que nuestra vida carece de sentido. Las pruebas, los fracasos y las lágrimas nos hacen creer que todo lo que vivimos es inútil. Pero la Biblia nos recuerda algo poderoso. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito de Dios eterno y específico. Efesios 2:10 lo confirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Moisés lo aprendió en el desierto. Pensaba que su historia había terminado, pero allí fue formado como líder. José, traicionado y encarcelado, descubrió que todo ese dolor era preparación para convertirse en salvador de su pueblo. David, ungido como rey siendo joven, tuvo que esperar años de persecución para sentarse en el trono. Todos ellos nos enseñan que el propósito de Dios no se cancela por nuestras circunstancias. Tal vez tú también te preguntas: ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios en mi dolor? La respuesta es que tu historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece pérdida mañana será restauración divina. Lo que hoy interpretas como ruina será el escenario donde los milagros de Dios brillarán con más fuerza. La ciencia también confirma que vivir con un sentido de propósito produce paz interior, fortalece la mente y genera resiliencia. Lo que los expertos llaman motivación trascendente
La Biblia lo nombra confianza en Dios y esperanza en Cristo. La certeza de que cada día tiene sentido porque forma parte de un plan eterno. El enemigo intentará hacerte creer que no vales nada, que tu vida no tiene rumbo. Pero la palabra de Dios afirma que fuiste diseñado con gracia divina y que su presencia del Espíritu Santo te guía paso a paso. Cada oración de la noche, cada fuerza en la oración, cada lágrima derramada está alineada al cumplimiento de ese propósito. Por eso, no desprecies tu proceso. Todo lo que vives está formando en ti la fortaleza espiritual necesaria para sostener la bendición que viene. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, acepto tu propósito en mi vida. Escríbelo como testimonio público de que tu confianza en Dios es más grande que tus dudas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos mensajes que reafirman la fe en Dios, que celebran las promesas de la Biblia y que recuerdan que la esperanza en Cristo es real. Comparte este video con alguien que esté perdido, porque puede descubrir su propósito eterno en esta palabra. Escribe ahora: Señor, acepto tu propósito en mi vida. Porque cuando caminas en su propósito, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ya comenzó. Dios está a punto de actuar en tu vida. Llegaste hasta aquí, y eso ya es un milagro. No todos perseveran hasta el final, pero tú lo hiciste porque el Espíritu Santo te trajo con un propósito de Dios. Recordarte que Él está a punto de actuar a tu favor. A lo largo de este mensaje vimos que la fe en Dios es el puente hacia los milagros de Dios, que la esperanza en Cristo nunca se apaga, que la paz interior guarda el corazón en medio de la tormenta, que la paciencia espiritual abre puertas que parecían cerradas y que la gracia divina restaura lo que pensabas perdido. Hemos recordado que la confianza en Dios es la clave para vivir en victoria en la fe, que las promesas de la Biblia son firmes y que el consuelo en Dios nunca falta. Hoy Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No es casualidad que escuches esta palabra, porque estoy a punto de abrir un camino donde solo ves muros. Este es tu tiempo de restauración divina. Este es tu momento de creer que el propósito de Dios sigue en pie y que nada ni nadie podrá detenerlo. Haz un acto de fe ahora mismo y escribe en los comentarios: Señor, recibo tu milagro hoy. Escríbelo con convicción, como declaración de que eliges creer en la palabra de Dios más que en tus circunstancias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes que renuevan la esperanza en Cristo, que fortalecen la fe en Dios y que reafirman que la presencia del Espíritu Santo está viva y activa. Comparte este video con alguien que necesite una oración de la noche que cambie su vida, porque tu acción puede ser la chispa de fe que otro estaba esperando. Escribe ahora: Señor, recibo tu milagro hoy. Porque este no es un video más, es un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, y cuando Dios se mueve, todo cambia.